Programa de Seguridad de México Evalúa, Armando Vargas, y nos acompaña también el investigador del CONACYT y el Colegio de Jalisco, a Fernando Jiménez. A ambos les agradezco que estén con nosotros y les pido que nos den una opinión de un minuto 30 en promedio para hacer más dinámica esta mesa. Hoy pues nos centramos en el tema de la extorsión. Pues por más esfuerzos que las autoridades estén realizando en los 3 niveles de gobierno, difícilmente se ha podido acabar con la extorsión. Me gustaría empezar contigo, Armando Vargas. Adelante, Armando. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Gabriel. Muy buenas tardes, Fernando. También muy buenas tardes a todo el auditorio. La extorsión junto con el narcomenudeo, ambos delitos relacionados de manera importante con las actividades del crimen organizado, son los únicos dos dentro de los delitos de alto impacto social que han incrementado a nivel nacional. De 2018 a 2024, ambos crecieron cerca del 50%. Y si nos vamos al ámbito subnacional, estado por estado, también vemos tendencias bastante alarmantes. Este delito incrementó en el último año en 14 entidades federativas y de acuerdo con el monitoreo de México Evalúa, que acabamos de publicar un reporte sobre violencia y pacificación, hay 6 entidades que tienen un nivel muy negativo. Son entidades que, aparte de estar por encima del promedio nacional, también registran una tendencia a la alza. Dentro de estas entidades se encuentran Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo y Veracruz. Un delito muy difícil de erradicar, no solamente por el problema de la impunidad, sino también por el empoderamiento de los grupos territoriales, de los grupos criminales a nivel territorial, y sobre todo por la diversificación de sus actividades. Hoy el crimen organizado ya no se concentra Claro. solamente en el tráfico de drogas, sino también en la explotación de las economías legales, las economías locales a través de la extorsión y el cobro de piso. Entonces, es un problema que no estamos logrando contener porque no tenemos una visión integral del crimen organizado. Nos estamos concentrando en el tema de los homicidios dolosos, pero es necesario ampliar la visión si no vamos a continuar Claro. viendo cómo este problema se expande en los próximos meses y años. Fernando, adelante. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias, Gabriel. Saludos, Armando, y a todo el auditorio. Sí, efectivamente coincido, es un delito muy serio, que es muy difícil de erradicar, puesto que los ciudadanos no tenemos mucho a dónde acudir. Una vez que uno presenta un hecho, un intento de extorsión, automáticamente responde el cuerpo, la cabeza, responde a las demandas que se están planteando, sobre todo si vienen con alguna cuestión que implique una violencia de forma clara. Y las autoridades locales pues no tienen esos tiempos de reacción que el ciudadano necesita en esos momentos para poder acompañarlo, para poder tranquilizarlo y para poder trabajar el delito y que no se llegue a cometer. Entonces, en este sentido, pues esta separación que existe entre la ciudadanía y las instituciones de seguridad, pues no ayudan para que se pueda perseguir el delito. Eso por un lado. Y otro es cuando ya se está investigando, pues bueno, acaban las fiscalías encontrándose con que está vinculado con cuestiones de crimen organizado, inclusive que son delitos transnacionales, o sea, que se están llevando a cabo en otro país o que vienen de otro país, que las llamadas telefónicas vienen de los centros penitenciarios, y entonces una serie de elementos que dificulta enormemente la persecución y la investigación del delito. Entonces, en este sentido, pues tenemos un grave problema que tenemos que ir trabajando poco a poco, pero que tiene unos elementos muy claros de este rompimiento entre las autoridades y la ciudadanía, y que en el momento de que haya un mayor trabajo conjunto, pues probablemente podamos mejorar los índices. Ok, entonces la coordinación debe ser clave. Me llamó mucho la atención esta lista de 6 entidades que inclusive la presencia está bien presente de los grupos de la delincuencia organizada, sobre todo la pugna
Pero de todas maneras, a pesar, me parece, o sea, es lógico que si hay grupos criminales disputándose la plaza o operando con toda impunidad, pues sí, van a utilizar la extorsión. Pero también hay en los estados en los que no, digamos, no opera, aunque no se da con esa presencia tan explícita de que llegue el crimen organizado a cobrar piso directamente, sí está de manera indirecta. Y aquí pongo el tema del uso de las tecnologías. A mí me impresionó mucho hace poco ver un video de cómo con la voz de una persona a través de herramientas de inteligencia artificial se podía doblar, se podía simular o emular la voz de una persona haciendo el argumento de que estaba secuestrada, ¿no? Entonces, realmente estamos bien indefensos. Si por un lado está el crimen organizado poniendo la pistola en la mesa amenazándonos, por otro lado nos llega un mensaje a través de un teléfono de estos con la voz no sé, de mi mamá o de mi hijo, supuestamente secuestrado. Estamos bien indefensos sobre este tema. Y si le sumamos también las tecnologías, Armando. Sí, aquí creo que es muy importante acotar, Gabriel, que la extorsión, aunque se vincule con las actividades del crimen organizado, tiene múltiples manifestaciones violentas y no violentas. Por una parte está esta imagen que tenemos de la extorsión y el cobro de piso con un miembro del crimen organizado que acude a los establecimientos a crear terror para comenzar con la política de transacción o con el ajuste de cuentas cuando no es fructífera, pero por el otro lado está también la tecnificación del delito, en donde los grupos criminales también han sido una de las organizaciones en términos generales que en los últimos años más se han sofisticado a través de la tecnología, incluso a pasos más veloces que el de las autoridades. No solamente utilizan la tecnología para la extorsión y el fraude, por ejemplo, a través de las nuevas tecnologías, sino que también incluso montan sistemas de inteligencia a través de la videovigilancia, tienen sistemas de monitoreo muy sofisticados a través del Internet, y en general son organizaciones que han ido evolucionando conforme el mercado de drogas y los mercados ilícitos han ido transformándose. Entonces, esto lo que nos plantea es que efectivamente como sociedad cada vez estamos más vulnerables frente al crimen organizado, ya no solamente digamos que en las interacciones cara a cara físicas, sino también en las interacciones virtuales. Y esto supone todavía mayores desafíos para afrontar el problema de la impunidad. Ya lo decía bien hace un momento Fernando, el tema de la coordinación es muy importante, pero seguimos pensando la coordinación en términos muy tradicionales y sería importante incorporar al enfoque cómo atender la coordinación frente a este tipo de problemáticas. Es muy importante el tema de la impunidad. Hoy la extorsión tiene una impunidad, de acuerdo con las métricas de México Evalúa, cercana al 100%. Entonces, estamos frente a un problema que ni siquiera conocemos bien. Nosotros también sacamos nuestro informe para ver el tamaño de la extorsión, pero estamos trabajando con víctimas en carpetas de investigación, cuando en este país hay más del 90% de delitos que jamás son conocidos por la autoridad. Esto para decir que efectivamente estas nuevas modalidades de la extorsión a través de las nuevas tecnologías de la información lo que hacen es aumentar el tamaño del monstruo y nuestro desconocimiento de la problemática en términos muy duros. Entonces, lo que tendría que hacer el Estado mexicano a través de los 3 niveles de gobierno, en colaboración, sí con todos los poderes, pero también con las empresas privadas y las organizaciones de la sociedad civil, es también tecnificarse para comprender mejor estos nuevos fenómenos y poder medirlos. En la medida en que no los podamos medir, monitorear, no sabremos en dónde se están manifestando, no entenderemos bien sus causas y mucho menos sus efectos. Entonces no podremos tener políticas certeras. Sin duda el tema de la tecnificación del crimen organizado hoy está poniendo en jaque al Estado mexicano y es muy importante comprender este fenómeno, Gabriel. Bien. Fernando, tengo oportunidad de ir a la pausa. Me gustaría conocer tu opinión sobre el tema del uso de las tecnologías y tú pusiste el tema de la coordinación, otro tema importante que me gustaría tocarlo después de la pausa. Vamos a la pausa y regresamos. Que por un lado las
pues tanto el crimen organizado y el desorganizado, pues ya está utilizando también las tecnologías y por otro lado las autoridades pues se ven rebasadas y de una vez tú ponías el tema de la coordinación. Me llama mucho la atención también que hay muchos estados de la República en donde pues hay muchos retrasos, tienen presencia del crimen organizado, disputas y en medio de esto una descoordinación completa. Incluso el gobierno federal tiene que llegar casi a rescatarlos, por ejemplo, Sinaloa o Tabasco o Chiapas. Fernando, adelante. Sí, es correcto, Gabriel. Bien, como decía Armando, las tecnologías sirven para dos cosas, básicamente. Uno, para facilitar el delito, o se utilizan para dos cosas. Facilitar el delito, por un lado, y por otro lado, hacer más difícil la identificación del presunto responsable. Entonces, en este sentido, las tecnologías funcionan muy bien, les son muy útiles a los actores criminales, porque hacen más difícil el trabajo a las autoridades y a los ciudadanos para que podamos identificar adecuadamente y en tiempo las actividades, ¿no? El intento de extorsión. Ahora bien, estas tecnologías cada vez también han reducido sus costos y son más accesibles. Entonces ahí tenemos otro problema añadido que deberíamos de estar trabajando en un mayor control de todas las aplicaciones, los artefactos, los instrumentos que pueden ser de utilidad para llevar a cabo y facilitar estos delitos. Entonces, bien, como decías, pues ya se imita la voz, ya se imita, bueno, la figura física. Hay una serie de instrumentos, de técnicas y de modus operandi que hacen muy difícil para que el ciudadano pueda responder adecuadamente y evite el acto de extorsión. Entonces, bueno, en ese sentido, pues tenemos un reto mayor, tanto ciudadanos como autoridades. Y claro, está vinculado a que las autoridades no han hecho ese esfuerzo extraordinario que deberían de ya haber hecho hace unos años, de actualizarse en las tecnologías de la información, de poder trabajar y poder identificar todo antes de que se lleven a cabo los delitos. O sea, el chiste es de que se prevenga. Y esto nada más se hace con una inversión mucho mayor en tecnologías de la información para poder hacer frente a todas estas organizaciones criminales y actores pequeños, y vamos a decirlo también, son también autoridades que también están extorsionando. Entonces, en ese sentido, viene el fuego por varios caminos. Y esto se vincula con lo que bien decías, Gabriel, de que las autoridades no trabajan en coordinación, no existe confianza entre las instituciones, no existe estas dinámicas que deberían de haber para terminar con estos delitos entre las autoridades locales, digamos municipales, e inclusive la Fiscalía General de la República, ¿no? Que trabajaran de una forma conjunta, en una forma muy orgánica, para poder evitar rápidamente que se lleve a cabo la extorsión y poder detener a los presuntos responsables. Entonces, en este sentido, pues hay un esfuerzo mayor también que se tiene que hacer en un trabajo conjunto, en limpiar las policías, en generar protocolos, en generar confianza con los ciudadanos y finalmente en este tema que quedamos todavía muy pendientes de profesionalizar las instituciones de seguridad conforme a una visión de seguridad ciudadana y ante los grandes retos de criminalidad y violencia y cosas mucho más serias que la extorsión, pero que también están vinculadas con este tipo de delitos. Hace un momento platicaba con el diputado Verdeja del Partido del Trabajo y planteaba una reforma al artículo 390 para clarificar, decía el diputado, pero sobre todo, además, que se pueda plantear una prisión preventiva para el extorsionador. Y no sé, desde su perspectiva de ustedes, Armando, Fernando, ¿qué opinión les merece? Si esto puede ser, digamos, un paso pequeñito o de plano no sirve para absolutamente nada, esto que se podría plantear que el delito quede más claro a la hora de la investigación, de instrumentar una investigación y poder sentenciarlo, pero que además pues durante el proceso y se dé una vinculación, pues ya esté en la cárcel esta persona extorsionadora. Armando. Sí, yo creo que aquí es muy plausible que existan esfuerzos desde el Poder Legislativo para atender el problema de la extorsión, que haya instrumentos jurídicos que permitan la investigación y un acceso a la justicia. Sin embargo, me parece que el gran problema de la extorsión no tiene que ver con estos problemas penales. Si hemos visto algo es que la prisión preventiva oficiosa
no se traduce necesariamente en un mayor acceso a la justicia y por lo tanto tampoco desincentiva la comisión del delito. Lo que sí ocasiona en términos políticos es, pues digamos, un mayor populismo punitivo. Eso lo hemos visto en México y lo hemos visto en América Latina. Para ser muy concreto, el populismo punitivo, que existan sanciones más severas para la extorsión o cualquier delito, no se traduce en mayor acceso a la justicia y tampoco en una reducción de la criminalidad. Es porque es una parte importante, necesaria, pero no es suficiente. Aquí me parece que en el caso de México el problema de la extorsión pasa en buena medida por lo que en México evalúa, llamamos también el régimen criminal, que son estos territorios en donde los grupos criminales pues ya se han hecho del control en términos políticos, económicos y sociales del territorio. Y para contener la extorsión y otros delitos que van en incremento debido a la diversificación de las actividades del crimen organizado, pues pasa por la recuperación del Estado de Derecho. Y para eso no se requieren solamente de penas más duras, de más personas en la prisión, las 12,000 detenciones que se han presumido el día de hoy, mientras no se traduzcan en menor violencia, pues serán simplemente eso, populismo punitivo. Lo que hay que hacer es fortalecer de nueva cuenta a las policías locales, a las fiscalías locales. El gran problema de la impunidad, insisto, no pasa por la tipificación del delito, sino por lo que Fernando señalaba de manera muy atinada, por la falta de coordinación entre policías y fiscalías. Ahí es a donde debió haber apuntado, por ejemplo, la reforma judicial si el objetivo efectivamente era la reducción de la impunidad y el acceso a la justicia. Mientras no atendamos esta desvinculación entre sociedad, policía y fiscalía, pues en realidad este tipo de iniciativas, aunque sean importantes, no van a bastar para contener el problema de la extorsión y de cualquier otro tipo de delito en nuestro país. Bien, Fernando. Sí, coincido. Todos estos esfuerzos hay que aplaudirlos, sin duda alguna, para dejar más claros los delitos. Ahora, el problema es que tenemos una delincuencia organizada, una criminalidad que va evolucionando constantemente. Entonces, un poco vamos detrás de ella, vamos a destiempo. Y entonces este tipo de medidas, ampliar las penas, sabemos que no funciona, sabemos que todos los problemas institucionales que existen, que evitan que los presuntos responsables queden en prisión preventiva, y después sabemos todos los problemas que también hay para que haya una sentencia pese a que haya evidencia que desde el sentido común pareciese suficiente. Entonces, en este sentido, muy bien por las propuestas, se tienen que aumentar, pero finalmente pues, lo que necesitamos es una reforma a todo el sistema de seguridad y de justicia. Necesitamos que las policías hagan su trabajo, que las fiscalías hagan su trabajo, que los ciudadanos también hagamos nuestro trabajo, y entonces en ese sentido pues ese es el camino. Más penas, pues llenaremos más de prisiones, probablemente de personas que lleven a cabo un acto de extorsión por oportunidad, de igual probablemente novatos, organizaciones o células muy pequeñas, pero finalmente el gran problema de criminalidad que tiene que ver con estos grandes centros de extorsión, con todas estas tecnologías y con los actos de extorsión grandes, que son los que más nos preocupan, en ese sentido no tendría ningún tipo de efecto, ¿no? Imagínense, pues, las personas que están cometiendo las extorsiones, pues están llamando desde las mismas prisiones. Entonces, ¿qué tanto puede servir ampliar la pena o mejorar el tipo legal? Claro, claro. Ya, es una incongruencia, ¿no? Vas a ir a vincular a proceso a alguien que ya está en la cárcel operando la extorsión. Bueno, me quedo con esta frase, vamos a destiempo. Muchísimas gracias, Armando, y Fernando, muchísimas gracias también por haber estado con nosotros. Se nos terminó el tiempo. Les agradezco sus conclusiones, por supuesto. A usted también.